chicos, ¿qué tal? Bien, prosiguiendo en este aprendizaje sobre la tabla periódica, hoy vamos a ver un poco qué situaciones problemáticas se nos puede presentar a nosotros que estamos iniciándonos en el conocimiento y en el uso de la tabla periódica. Esta es una herramienta genial, sumamente importante para todo lo que hace referencia a la química, pero nosotros vamos a ir despacito. Vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a usar nuestro marco teórico trabajado en los materiales anteriores y que vamos a aplicar ahora para resolver situaciones que se nos puedan presentar. Básicamente son tres posibles situaciones problemáticas con las que tengamos que enfrentarnos para usar nuestra tabla periódica y demostrar que realmente la sabemos usar, que entendemos cómo está constituida. Primero es que nos pregunte, dado el periodo del grupo, que nos pregunte qué elementos encontramos ahí, identificar un elemento. Una segunda propuesta puede ser que nos da un elemento y nos pide determinar su ubicación en la tabla periódica. Y un tercer planteamiento puede ser el uso correcto del marco teórico que vimos en materiales anteriores para resolver, identificar o responder correctamente preguntas que se nos pueden hacer al respecto. Bien, atiendan. En el primer caso dice, ¿qué elemento se encuentra en? Y me da el periodo y el grupo. Recuerden, la estructura de la tabla periódica se basa en filas horizontales que se llaman periodos y en columnas verticales que son los grupos. Entonces, yo siempre les sugiero, sean ordenados en el uso de la tabla periódica, porque a veces si nos apresuramos o no tenemos todo el cuidado, de repente podemos sacar un dato erróneo o podemos identificar mal un elemento. Dice aquí, periodo 3. ¿Qué eran los periodos? Filas horizontales. Ok, pongo la regla debajo del periodo 3, que me indica por el número en el costadito izquierdo de la tabla periódica. Ese es el periodo 3. Pero del periodo 3 específicamente me pide identificar al grupo que se encuentra en el 5A. Entonces yo digo, acá está mi periodo 3 y acá está el grupo 5A. ¿Qué elemento se encuentra en el periodo 3 y grupo 5A? Fíjense su símbolo químico P. Ese es el fósforo. Les sugiero, siempre pongan el nombre y el símbolo para asegurarse ustedes de esa correlación. Entonces, ¿qué elemento se encuentra en el periodo 3, grupo 5A? Está el fósforo, cuyo símbolo es P. El siguiente caso, quiere que busquemos y que identifiquemos al elemento que se encuentra en el periodo 4, fila. Grupo 1B. Acá está el grupo 1B. Entonces el elemento que está en la fila que corresponde al periodo 4 y en la columna que corresponde al grupo 1B es el cobre. Fíjense, su símbolo químico es Cu. Entonces, ¿qué elemento es? Es el cobre, cuyo símbolo es Cu. El otro ejemplo, periodo 5, grupo 2A. Aquí está el grupo 2, acá arribita está la denominación del grupo. 2A es el estroncio. Entonces escribo estroncio y su símbolo que es Sl. ¿Está bien? Vamos con el siguiente caso. Determinar la ubicación de un elemento. Dice, la ubicación del carbono. Y para eso es muy importante el símbolo, porque fíjense que acá lo que más se nota son los símbolos químicos, no sus nombres de abajo. Entonces yo busco al elemento cuyo símbolo es C. Acá está. Me aseguro
que el nombre sea carbono. Entonces ese es mi elemento al que estoy buscando. Y me fijo, ¿en qué periodo está? Está en el periodo 2. ¿Ven? Está en el periodo 2. ¿Y en qué grupo está el carbono? Columna, grupo 4A. Esa es la ubicación del carbono en la tabla periódica. El elemento hierro, símbolo químico Fe. Me fijo, entonces acá está, Fe. Aseguro que sea el hierro y veo a qué periodo corresponde su fila. Al periodo 4. Entonces el hierro está en el periodo 4. Y para arriba me va a indicar el grupo. El hierro es el grupo de aserción que habíamos mencionado, que está formado por 3 columnas. Pero su grupo es 8B. Esa es la ubicación que me estaba pidiendo del elemento hierro. Siguiente, dice, resuelve. ¿Cuál es el metal alcalino del periodo 4? Y entonces tenemos que tener bien manejado nuestro marco teórico que estuvimos viendo en el material anterior. ¿Qué es un metal alcalino? ¿Qué es un metal alcalino? Entonces tenemos que recordar, metal alcalino es un elemento del grupo 1A, excepto el hidrógeno. Metal alcalino significa 1A. Periodo 4. Entonces yo voy. Grupo 1A, periodo 4. ¿Cuál es el elemento que está en este periodo y en este grupo? Es el potasio. El metal alcalino del periodo 4 es el potasio. Me dice, primer halógeno. Halógeno. ¿Qué es halógeno? Marco teórico. Material anterior a este. Halógeno, dijimos que son los elementos que corresponden al grupo 7A. Acá está el grupo 7A. ¿Y cuál es el primer elemento de este grupo? Es el flúor. Entonces, flúor es mi primer halógeno. Dos elementos con propiedades similares al calcio. Le busca el calcio al elemento en la tabla periódica. Acá está el calcio. Pertenece al periodo 4 y al grupo 2A. Y me dice con propiedades similares. ¿Cuándo dos o más elementos tienen propiedades similares? Cuando están en el mismo grupo. Cuando están en el mismo grupo. Recuerden que por eso se llama también familia de elementos. Entonces yo me fijo, el calcio está en el grupo 2A. Cualquiera de estos elementos son de su familia de elementos. Cualquiera de estos elementos del grupo 2A son elementos con propiedades similares al calcio. Puedo tomar el berilio y el estroncio, el bario y el radio, no importa eso. Vamos a tomar el que está por encima y por debajo. Entonces, yo pongo de ejemplo magnesio, que está en el mismo grupo, y el estroncio, que también está en el mismo grupo. Pero pueden ser cualquiera. Yo puedo poner bario, radio, magnesio. Eso no importa, con tal de que estén del mismo grupo. Y supongamos que me diga un planteamiento. El bromo y el criptón son del periodo 4. ¿Tienen las mismas propiedades físicas y químicas? ¿Tienen? No, porque los elementos que están en un mismo periodo no necesariamente tienen propiedades ni siquiera similares. Pueden ser diametralmente opuestos
según habíamos visto en el último material. Bien, estos son los planteamientos que se nos pueden hacer por ahora con lo que sabemos del uso y manejo de la tabla periódica. Les recuerdo una vez más, es importante mirar los materiales anteriores que yo les preparé, que les dejé, y que hace referencia al marco teórico de la tabla periódica. Entonces, en un siguiente material vamos a seguir aprendiendo sobre este instrumento tan importante en la química llamada tabla periódica. Gracias, chao, nos vemos.